Piensa como un monstruo. Esas fueron las palabras exactas. No las dijo un hincha eufórico en las gradas. No las escribió un periodista buscando clics. Las dijo el director deportivo del club más grande de Alemania. El hombre que maneja los fichajes del Bayern Múnich, Christoph Freund, miró a la cámara y soltó algo que nadie esperaba escuchar. Luis Díaz es un ganador absoluto. Piensa como un monstruo del fútbol. Nunca vi algo así en toda mi carrera. Y Alemania entera se quedó paralizada porque no estamos hablando de un elogio cualquiera. Estamos hablando del Bayern Múnich, un club que ha tenido en sus filas a Ribery, a Robben, a Lewandowski. Un club que convive con superestrellas desde hace décadas. Y su director deportivo dice que nunca vio algo así. Eso no es un cumplido, eso es una declaración histórica. Y mientras tú estás viendo este video, hay un partido que se acerca que lo va a cambiar todo. Bayern Múnich contra Real Madrid en cuartos de final de la Champions League. El colombiano de La Guajira contra el club más ganador de la historia del fútbol europeo, 15 Copas de Europa. El equipo que está reescribiendo los libros de la Bundesliga contra los amos históricos del continente. Si crees que Luis Díaz va a hacer historia en el Bernabéu, dale like ahora mismo porque lo que viene en este video te va a dejar sin palabras. Hay un periodista en Colombia que meses atrás dijo algo que hoy suena casi cómico. Si yo fuera dueño del Bayern Múnich, no doy esa plata. Por la edad. Tiene 28 años. Diego Rueda, con toda la seguridad del mundo, se sentó ante su micrófono y proclamó que si él fuera presidente del Bayern, no pagaba ese dinero por Luis Díaz. Lo dijo en público, con nombre y apellido. Y hoy, mientras Alemania idolatra al colombiano y toda Europa habla de él, esas palabras flotan en el aire como un recordatorio de que hay personas que miraron a este jugador y no vieron lo que el Bayern vio desde el primer día. Porque el Bayern no compró un extremo, compró un fenómeno y los números lo confirman de una manera que corta la respiración. 37 participaciones de gol en 36 partidos cuando la temporada todavía no había llegado a su punto más alto. Un promedio de 1,02 veces que Luis Díaz decide un partido cada vez que pisa el campo. ¡Cada partido! Solo en la Bundesliga 14 goles y 14 asistencias en sus primeras 24 apariciones. Eso no es lo que hace un extremo, eso es lo que hace un delantero de élite mundial. Y para los que creen que tiene suerte, los datos avanzados los destruyen completamente. Sus goles esperados se situaban en 12,35, pero ya llevaba 14 en la red. No aprovecha ocasiones, crea goles de la nada. Y luego está ese récord que ya pertenece a la historia para siempre. Tras 12 jornadas, el Bayern acumulaba 11 victorias, un empate y una diferencia de goles de más 35. Esa cifra, ese más 35, es la más alta en toda la historia de la Bundesliga para un equipo con 12 fechas jugadas. Ni el Bayern de Guardiola, que arrasó todo lo que tocó, ni el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que fue campeón invicto de Alemania, ni ningún otro equipo en la historia del fútbol alemán había logrado esa marca. Y en el centro de todo eso está Luis Díaz. Pero los números son solo la superficie. Para entender por qué Freund dijo lo que dijo, hay que ver lo que Lucho hace dentro del campo cuando el partido se pone difícil, cuando el estadio se calla, cuando otros se esconden. Jornada 10 de la Bundesliga, Bayern contra Unión Berlín. El equipo no llegaba bien, el mediocampo no conectaba y entonces apareció él. Minuto 38, un pase que se va largo, el defensa completamente encima, el ángulo cerrado como una puerta. Cualquier otro jugador del mundo en esa posición la para o la manda fuera. Luis Díaz controló esa pelota como si fuera de seda, con un toque que desafía la física. Engañó a su marcador con un movimiento sutil y remató desde un ángulo que los analistas todavía no saben cómo explicar. El estadio de Berlín, lleno de hinchas rivales, pasó del ruido al silencio absoluto y luego al aplauso. Los hinchas del Union Berlin aplaudiendo al hombre que acababa de destruirlos. Ese gol ya está en todos los análisis técnicos del fútbol europeo y muchos en Alemania aseguran que será candidato al premio Puskás al mejor gol del año. Pero si Berlín se quedó paralizado, lo que pasó en París fue algo de otra dimensión completamente. Champions League, fase de liga, Bayern contra el Paris Saint-Germain, los vigentes campeones de Europa. El Parque de los Príncipes lleno hasta la bandera, el escenario más intimidante del continente. Y Luis Díaz salió al campo y en la primera media hora mandó 2 mensajes al mundo entero. Primer gol, segundo gol. El Bayern ganaba 2-0 en París y el colombiano era el protagonista absoluto.
Con sus goles número 13 y 14 en la historia de la Champions League, Luis Díaz superó a Jackson Martínez y se convirtió en el máximo goleador colombiano en toda la historia del torneo. Un récord que parecía intocable, un récord que hoy lleva su nombre para siempre. El segundo gol fue una obra de arte táctica. Anticipó a Marquinhos, uno de los mejores defensas del mundo. Le robó el balón al brasileño y lo mandó al fondo de la red antes de que nadie pudiera reaccionar. El Parque de los Príncipes en silencio absoluto. Y entonces llegó la otra cara de Lucho. Minutos antes del descanso, una entrada a tarjeta roja directa. Salió del campo con el equipo ganando, con el récord en el bolsillo y con esa rabia interna que lo hace lo que es. Porque Luis Díaz no juega con el cerebro apagado, juega con fuego y a veces ese fuego se descontrola. Pero esa intensidad que no tiene interruptor es exactamente lo que lo separa de todos los demás. Comenta abajo cuál crees que es su mejor partido esta temporada, porque el siguiente candidato es brutal. Hoffenheim contra Bayern, en lo que prometía ser un partido cómodo para el equipo de Kompany, y los rivales decidieron que la mejor manera de parar a Lucho era pegarse a él en cada balón. 21 presiones individuales sobre Luis Díaz durante ese partido, 21 veces que los defensores del Hoffenheim le cayeron encima intentando borrarlo del mapa, y el resultado fue un hat-trick. 3 goles, la mayor eficiencia de precisión de cualquier jugador en el campo ese día. 2 penales provocados para Harry Kane mientras marcaba su propio triplete. Y una ovación de 75,000 aficionados cuando abandonó el terreno de juego con 21 defensores encima durante 90 minutos. Así es el monstruo que Freund describió. Pero todo lo que hemos contado hasta ahora era el prólogo. Porque lo que pasó el 18 de marzo fue el mensaje más claro que Luis Díaz ha enviado en toda su carrera. Vuelta de octavos de final de la Champions League. Bayern Múnich contra el Atalanta en el Allianz Arena. En la ida el Bayern ya había ganado 6-1 en Italia. El partido de vuelta era un trámite, un partido en el que cualquier jugador del mundo podría administrar el esfuerzo, guardar energía para lo que viene, cualquier jugador excepto Luis Díaz. Porque Lucho marcó igualmente, y no con un gol cualquiera. Recibió el balón en la banda izquierda, se arrancó en carrera, dejó a 3 defensas italianos mirándose entre ellos sin saber qué hacer. Encaró al portero en el mano a mano y lo superó con un sombrero de una elegancia que no debería ser posible a esa velocidad. Un gol que no era necesario para el resultado. Un gol que marcó porque es incapaz de apagar ese motor que lleva dentro. Y además dio la asistencia del tercer, tanto antes de que terminara el partido. El Bayern ganó 4-1, global de 10-2. Clasificados a cuartos de final, y entonces llegó el sorteo Bayern Múnich contra Real Madrid, y cuando le preguntaron a Luis Díaz por el rival, el colombiano de La Guajira respondió con 2 palabras que recorrieron el mundo entero con toda. 2 palabras que valen más que cualquier discurso de motivación, 2 palabras que le pusieron los pelos de punta a media Europa. ¿Crees que Luis Díaz va a ser el mejor jugador del partido en el Bernabéu? Ponlo en los comentarios ahora mismo porque el debate que viene es histórico. 7 de abril, Santiago Bernabéu. Y el Madrid tiene motivos para preocuparse que van mucho más allá de lo que imaginan. Pero seamos honestos porque este video no es propaganda, es análisis con pasión. El Real Madrid también trae un arma que tiene aterrada a media Europa. Kylian Mbappé, 13 goles en la Champions League esta temporada. El hombre más caro de la historia del fútbol llegó al Bernabéu con una misión y está cumpliendo. Junto a Vinicius Jr., el otro extremo que puede desequilibrar un partido en un solo toque, el Madrid construye un ataque que ningún equipo del planeta ha podido silenciar por completo en toda la temporada. 2 monstruos en el Madrid, 2 monstruos que van a querer demostrar en casa que 15 Copas de Europa no son casualidad. Pero del otro lado llega algo que la historia de este club nunca ha enfrentado en este estado de forma. Harry Kane, el máximo goleador de la Bundesliga esta temporada, el hombre que baja a recibir, conecta todas las fases del ataque y define con una precisión clínica que hiela la sangre. Michael Olise, el extremo con más asistencias de todas las 5 grandes ligas europeas, el jugador que puede recortar hacia adentro o llegar a la línea de fondo y poner centros que los defensas rivales sueñan en pesadillas.
Y Luis Díaz, la pieza de energía, presión, desborde y conversión que convierte a un gran equipo en una máquina que aplasta todo lo que tiene delante. Las comparaciones con Robben y Ribéry son inevitables. Ese dúo legendario sumó 268 goles y 283 asistencias durante su época en el Bayern. Sus zapatos parecían imposibles de llenar. Pero Díaz y Olise llegaron a la jornada 21 convirtiéndose en el primer dúo de extremos en toda la historia de la Bundesliga en tener ambos al menos 20 participaciones de gol a esas alturas de la temporada, el primero en la historia. Y la temporada todavía no ha terminado. El Madrid no tiene lateral derecho en el mundo que pueda con Díaz en un 1 contra 1 durante 90 minutos en el Estado, de forma que lleva. No existe ese lateral, porque Lucho no es solo velocidad, es la combinación de velocidad, técnica, presión, mentalidad y un motor que, según el propio Kompany, funciona durante días. El entrenador belga lo definió sin dudar. Díaz es nuestro desequilibrio, nuestra chispa y nuestra valentía. Es la pieza que faltaba, el futbolista que convierte un buen equipo en una máquina aplastante. Mbappé contra Díaz, Vinicius contra Olise, Kane contra la defensa del Madrid. El partido del año. La pregunta que se hace todo el fútbol mundial es la misma. ¿Podrá el Madrid encontrar el antídoto para algo que nadie ha conseguido frenar en toda esta temporada? Porque este Bayern lleva un inicio de campaña que no tiene precedentes en la historia del fútbol alemán y Luis Díaz es su corazón. Esta versión de Lucho no es el mismo de hace 3 años. Es un jugador completamente diferente. Kompany lo ha transformado en el atacante más completo del continente. Entiende el espacio, presiona cuando tiene y cuando no tiene el balón, marca, asiste, arrastra defensas y libera a sus compañeros. Y lo más brutal de todo es que todavía tiene hambre, la misma hambre que Freund describió como innata, la que no se aprende, la que se nace con ella. Tiene 29 años, la cima absoluta. La edad en la que los futbolistas de verdad dejan su huella para siempre. Nació en Barrancas, La Guajira, en una de las regiones más alejadas de Colombia. Creció con un balón en los pies en un entorno donde llegar a jugar fútbol profesional ya era un sueño enorme. Porto, Liverpool y ahora Bayern Múnich, reescribiendo los libros de récords del fútbol europeo. Ese camino no lo construye el talento solo, lo construye una mentalidad. Y esa mentalidad tiene nombre: Luis Díaz. Y todavía le queda la guinda del pastel. En el verano de 2026 llega el Mundial y Colombia estará ahí. Luis Díaz liderando a los cafeteros en el torneo más grande del planeta ante millones de colombianos que lo van a seguir desde el primer partido hasta donde lleguen. Contra Portugal, contra Uzbekistán. Y lo que venga después, en el momento exacto de su carrera cuando su club y su país más lo necesitan, Luis Díaz está en su mejor versión absoluta. Freund lo dijo, Kompany lo repite cada semana, Europa entera lo ve partido a partido. Luis Díaz no llegó al Bayern a encajar, llegó a dominar. Y el Santiago Bernabéu, el 7 de abril, va a ser el escenario donde el monstruo de La Guajira escriba el capítulo más grande de su historia. El monstruo nació, el monstruo creció y ahora el monstruo va al Bernabéu. ¿Será Luis Díaz el mejor jugador del mundo en 2026? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te encendió, suscríbete y activa la campanita porque lo que se viene con Bayern contra Madrid no te lo puedes perder bajo ningún concepto.